El mejor momento de uno empezar una empresa es en la universidad. Yo soy un caleño apasionado por la creación de las empresas. Soy fundador de Platanitos Cope hace 20 años en la cocina de mi abuela. Las directivas prohibieron las ventas porque le estábamos poniendo mucho desorden a la universidad. Ahí fue cuando ese obstáculo lo convertimos en oportunidad y ya los empecé a vender en la cafetería. Entendimos que una marca no nace, sino que se construye. Uno se tiene que empezar a formalizar esa medida que el cliente se lo pida o que el mercado se lo pida. Ya cuando le tocamos las puertas al almacén en la 14, ahí ya la historia cambia un poco porque ya sí o sí teníamos que facturar con IVA. Ya que se quebró la 14, ustedes deberían ver esos proveedores que tenía la 14 que eran buenos. Gracias al paro entramos al éxito. Todo problema siempre se convierte en una mejor oportunidad. Siempre. Yo quiero que Cope sea marca exclusiva del Grupo Éxito en todo el país. ¿Qué le dije yo? Que de una, y esa fue la segunda gran crisis de Cope. Ya se vinieron los embargos y ya pues fue todo este boom. Brian cree que cuando uno vende, a uno le pagan de contado. De hecho, uno paga impuestos sobre lo que vendió, pero Claro. no sobre lo que le pagaron. Claro. El tiempo hay que convertirlo a favor de nosotros y tener paciencia en el crecimiento. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz de los Emprendedores. Hoy tenemos un invitado muy especial, echado para adelante, David Arango de Platanitos Cope. Bienvenido a este podcast, La Voz de los Emprendedores. Y yo no sé si necesites presentación, pero ¿quién es David Arango? Bueno, no, gracias Jodri por invitarme. David Arango Arévalo, mi mamá si ve este podcast y no le pone el segundo apellido, mejor dicho, nos ahorca porque dice que fue la que hizo la fuerza y los emprendedores pues hacemos fuerza, entonces siempre me acuerdo. Nada, David Arango Arévalo, pues yo soy un caleño apasionado por la creación de las empresas. Soy fundador de Platanitos Cope hace 20 años en la cocina de mi abuela y es una empresa pues, familiar reconocida últimamente por un tema de la vaqui, pero más que eso somos sabor, somos crocancia y somos un sabor artesanal. Ahorita escuchábamos detrás de cámaras, yo estaba en el baño de hecho, que te preguntaron por qué se llama Platanitos Cope. Decinos por qué se llama Platanitos Cope. Bueno, no es muy sencillo. Cope es mi apodo y a mí me pusieron Cope en el colegio por el ilusionista David Copperfield. Okay. Mi nombre es David, por el parecido. Y un profesor de los que le quería poner apodo a todo el mundo me empezó a llamar David Copperfield. Y unas amigas abreviaron el Copperfield a Cope. Okay. Y me quedé Cope. Y cuando pensamos en qué ponerle a los platanitos, entendimos que una marca no nace, sino que se construye. Al comienzo sonaba como incómodo Cope con platanitos, como que no cuadraba. Y ahorita ya la gente se acerca a una tienda y pide unos Cope y sabe que son unos platanitos. Cuando vos arrancaste negocio, que es una receta de tu abuela, ¿cierto? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con el plátano? O sea, ¿qué pasó? Yo siempre digo que los platanitos me buscaron a mí. Yo no busqué a los platanitos porque mi abuela los hacía en la casa para los nietos, para los invitados, y uno en la universidad está pelado de joven y pelado desde los bolsillos. De acuerdo. Entonces, siempre en la U había quien llevaba blue jeans a vender, joyas a vender, platanitos a vender, arroz con leche. Entonces, si mi abuela hubiera tenido otro producto, yo igual emprendería con otro producto distinto, y aquí estaríamos hablando de papas o de brownies o de chocolatinas. Entonces yo digo que los platanitos me escogieron a mí. Ese fue el primer contacto. Pero ¿cómo fue ese primer día que dijiste, ve abuela, yo voy a vender esto en la universidad? ¿Lo empacaste en bolsita? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, no, pues cogimos la plancha de mi abuela, la de planchar. Ok. La ropa, compramos unas bolsitas en el centro. Me acuerdo esas que se queman. De las que se queman. Ya. Ajá. Y ahí el primer día vendí 20 bolsas. Okay. Cogimos, los empacamos, 50 gramos, y fui a llevarlos a la universidad a venderlos. Sí puse una cartulina que decía platanitos a 500 pesos. Hasta ahí no tenía nombre. Platanitos. No, hasta ahí no tenía nombre. Okay. Listo. Hasta ahí era el pelado de los platanitos que vendía en la Javeriana. Ok. Y me hacía en la calle Quinta, pero no en la calle Quinta, ¿verdad? Sino que adentro de la universidad había una calle, un pedazo muy transitado que le decíamos la calle Quinta o la Sexta, que era al frente de la biblioteca. Ok.
y en los huecos me hacía ahí. Entonces yo ponía los horarios para que tuviera bastante huecos para poder vender platanitos. Ok, entonces tu abuela te dijo, listo, mijo, yo le ayudo. Entonces esa primera receta la hizo ella. ¿Siempre era ella la que los preparaba? Siempre fue ella, Siempre fue ella. la que los preparaba. Yo tenía dos abuelas por parte de papá y por parte de mamá. La que empezó fue mi abuela Margot por parte de papá. Ya. Como yo vivía con mi abuela Yolanda por parte de mamá, pues ella ya fue la que siguió fabricando los plátanos en la casa porque le quedaba más sencillo. Ok. Entonces son mis dos abuelas. ¿Y en qué momento los hacía? ¿Por la mañana o por la noche? ¿En qué momento los hacía? No, en la mañana. Ok. ¿Y en qué momento te diste cuenta que los platanitos pues tenía madera? ¿O simplemente vendiste? Y, o sea, ¿en qué momento te diste cuenta que era realmente un negocio? Yo fui vendiendo 20 bolsas, 30, 40, 50. Hay algo en la historia muy importante y fue un obstáculo que las directivas de la Universidad Javeriana suspendieron las ventas o prohibieron las ventas que hacíamos los estudiantes porque le estábamos poniendo mucho desorden a la universidad. Ya. Entonces ya estaba el que hacía el sándwich, llevaba la gaseosa, lo preparaba ahí. Entonces las cafeterías se quejaron. Entonces sacaron un comunicado. Ya ningún estudiante puede hacer ventas ambulantes. Entonces digamos que esa parte en la historia es muy importante porque ahí fue cuando ese obstáculo lo convertimos en oportunidad y ya los empecé a vender en la cafetería. Entonces digamos como que ahí me di cuenta que esto iba a ser un negocio y empecé a sacarle costos y a ver qué necesitábamos para venderle a la cafetería y ya no al consumidor final. Correcto. ¿Y ahí qué elementos tuviste en cuenta? O sea, dijiste, bueno, yo vendo ya cuántas bolsas estabas vendiendo en ese momento y cuál fue esa cafetería que te dijo, listo, yo le compro así no tenga, bueno, en ese momento no sé si existía sello, estas huevonas, creo que no. Entonces, ¿cómo fue ese acercamiento cómo fue esa primera negociación? Porque ese fue tu primer cliente grande para venderle al consumidor. ¿Cómo fue esa negociación? La primera negociación era decirle que yo era el pelado que vendía los platanitos, que ya tenía una clientela de profesores, estudiantes, administrativos y que le dejaba los platanitos a tanto para que los vendieran tanto. Y eso lo sacaste al ojo. Eso lo saqué viendo la competencia, Epa. pero prácticamente a el ojo porque sacar los costos en ese momento era muy difícil. Claro. ¿Cómo voy a cuantificar yo cuántos platanitos hace mi abuela? ¿Cómo le voy a poner salario? Era muy complicado, era Y simplemente tu abuela lo hacía lo del al mercado. gratín. Sí, no solo eso, sino que los abuelos son alcahuetas y dentro del mercado incluían los plátanos y el No. aceite. Entonces vos imaginas el estado de resultados de una empresa donde no tenga costos. O sea, que el jodido fue el que compró el mercado en la casa. Sí. No Entonces vos. los ingresos eran igual a las utilidades. Claro, neto. No habían costos. Bueno, ¿y vos qué hacías con esa plata? Buena pregunta. Nada, como estaba en la universidad, cuando uno pasa del colegio a la U, tiene más gastos, empieza a salir, O entonces sea, esa empieza platica era platica de bolsillo. plata de bolsillo. Tal cual. En otras palabras, pues, weón. Así es, así fue. Ok, entonces cuando empezaste a venderle a la cafetería, ¿seguía siendo informal? Me imagino. ¿Y en qué momento es que empieza el tema de decir, no, ya no solo es una, sino otra cafetería, ya no solo es la Universidad Javeriana, sino cómo fue ese proceso? Seguíamos siendo informal porque no teníamos registro INVIMA. Muchas cafeterías nos codificaron sin el INVIMA. Seguíamos siendo informal pues porque la facturación pues no era formal. Uno se tiene que empezar a formalizar esa medida que el cliente se lo pida o que el mercado se lo pida. Muchas veces te obliga el mercado a hacerlos, eso es verdad. No antes de, hay veces uno mismo se obliga solito, sin que alguien se lo pida. Entonces como que esperamos hasta lo máximo, hasta que ya nos exigieran el INVIMA, ir sacándolo poco a poco. No, pues se empezaban a vender muy bien en las cafeterías de la Javeriana y dijimos, bueno, ofrezcámoselo al ICESI, ofrezcámoselos a la Autónoma, que mi mamá se graduó de la Universidad Autónoma. Bueno, aquí entra mi mamá porque ella siempre ha sido emprendedora y ha vendido joyas. Ok. Ah, de ahí viene la vena. De ahí viene la vena. Por eso cuando me preguntan Por qué eso tipo... el apellido es importante. Sí. O cuando me preguntan qué tipo de sangre soy, si A negativo o B positivo, yo digo soy sangre emprendedora.
porque mis Ok. papás siempre han sido independientes y emprendedores. Yo le dije a mi mamá que ya no vendiera más joyas, sino que pues me ayudara a vender platanitos. Y se arriesgó y empezó a venderlos. No, o sea, tu primera aliada fue tu mamá. Sí, Bueno, tu abuela y después tu mamá. sí, somos Ok. los fundadores. ¿Y ahí ya te había graduado o todavía no? Ahí no me había graduado todavía. Pero en ese momento, cuando vos estás en último semestre y decís, "Puta, ¿será que hago la práctica en otra empresa o me dedico a platanitos o qué? ¿Cómo fue esa decisión? Pues en la Universidad Javeriana, en esa época estaban empezando el programa de creación de empresa y estaban apostándole al emprendimiento. Tanto así que el primer espacio que la universidad hizo, en ese momento el nombre es Campus Nova, ya un Ok. nombre muy sofisticado. Antes se llamaba la Casa de los Sueños. Y era una Me casa parece que más bonito tenían... ese nombre, ¿sabes? ¿La Casa de los Sueños? Me parece mucho más bonito. Sí, claro. El otro es mucho más sofisticado y no sé si todo el mundo lo sepa decir, pero me parece mejor el... Pero bueno, seguí. Entonces, en la Casa de los Sueños, los padres de la Javeriana mandaban todos esos computadores que ya no les funcionaban a las secretarias y los mandaban para allá. Entonces, yo siempre decía que los primeros computadores que nosotros tuvimos, habían como 4 empresas que empezamos allá, lo prendíamos, íbamos a El blanco, era el blanco con... la desayunar pantalla. y volvíamos apenas estaba funcionando. Entonces ahí empezó Cope y todo lo que yo veía en las clases se lo aplicaba a la empresa. Incluso muchos profesores en los parciales empezaban a hacer preguntas sobre Cope Para ayudarte o para corcharte. para corchar a los otros. Ok. El mejor momento de uno empezar una empresa es en la universidad. Si se puede, sería Sí se ideal. puede, claramente. Pues para los que están escuchando esto y están en la universidad, yo creo que es el mejor momento. Sí, no, pues sí es un buen momento si uno alcanza a aprender como lo hiciste vos en el proceso de la universidad para que tengas unas bases. Y hoy en día, pues mucho más con toda la información que existe. Entonces es una buena recomendación. Y entonces siempre uno dice, ¿o será que hago la práctica en otra empresa Epa. para aprender? ¿O hago la tesis o el trabajo de grado en mi empresa? Mis papás siempre me decían, vaya a otra empresa y aprenda. Vaya. Y yo no, y terco y no. Hice el trabajo de grado en Con Cope. Cope. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue el trabajo de grado? No, pues no me acuerdo. Exactamente, no me acuerdo. ¿Cuál fue el trabajo? Buena pregunta. No, mira que no me acuerdo. Me ¿No? corchaste. Bueno, ya hicimos la pregunta corchadora. Esa es la pregunta No, esa no es complicada. la pregunta corchadora, no. Bueno, entonces seguí. Entonces, mis papás siempre trabajan en otra empresa. Yo solo he trabajado en 2 empresas. En Copper, 20 años llevo, y trabajé en Corbeta. En Corbeta, Que es una distribuidora. Sí, sí, de licores. ¿En qué momento? Esos manes distribuyen de todos los alimentos. Pero trabajaste de con todo. ellos, mejor dicho, vos te graduaste, Sí. hiciste la práctica Sí. allá, No, no, ¿O no. en Cope? En Cope, sí. en Cope. Entonces, ¿en qué momento te fuiste para Corbeta? Como a los 2 años, después de graduado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Nada, mis papás trabajan en otra parte, trabajan en otra parte, trabajan en otra Y ellos parte, seguían trabajan en con otra parte. Platanitos Cope. Mi mamá. Tu mamá. Mi papá entró después de 7 años. Hijo, ¿y qué hacía tu papá? Mi papá trabajaba con un tío en una empresa de contactos eléctricos en la parte comercial. Ok. Hasta que yo fui a Corbeta, yo dije, bueno, pues trabajemos en otra empresa, a ver qué A ver, pasa. ¿qué es? En lo que fuera. Pues sí, acabo de graduar, no me voy a poner de exigente, entonces el trabajo, en lo que sea, para mirar qué era. Y me tocaba hacer encuestas de las referencias de Procter & Gamble que estaban en las tiendas. Ya. Entonces me tocaron todas las poblaciones por fuera de Cali. Entonces yo iba a las tiendas, sacaba el listado de cómo se llama el O sea, que al tendero. final sí te sirvió para Cope. Ah, Eso te tuvo que haber servido. sí, pues duré 15 días. Entonces, ¿Qué? duré 15 15 días. días, sí. Bueno, Yo dije, no, eso no es para mí. ¿Qué voy a estar haciendo yo encuestas? Aquí yo más bien debo estar haciendo encuestas de mis productos en las cafeterías. pero donde cuando estoy. fuiste a esas tiendas no viste platanitos o no, dijiste, yo Claro. tengo mis platanitos acá. Sí, sí, sino que hay veces uno le sirve, pero no en el momento. Sirve para uno mirar cuáles existían o algo. Pero en el momento, pues,
no me servía porque de todas maneras yo no tenía la capacidad para estar De acuerdo. en tiendas. Entonces duré 15 días, 5 o 7 días de la inducción y 7 días más. Me salí porque me robaron la bicicleta, unos pelados como de 14 años con un puñal grandísimo. Y yo dije, no, yo que voy a estar haciendo encuestas, que me roben la bicicleta y todo eso. No, pues yo sigo con los platanitos. Claro. Y hasta ahí me llegó el chiste de trabajar en otro lado. Bueno, ¿y qué dieron tus papás? No, pues Hágale. hágale, mijo, sí. Bueno, ¿y cuál fue estamos en este momento en la casa de tus papás, ¿sí? Entiendo. Sí. Y aquí queda hoy en día la fábrica, la bodega y las oficinas. ¿En qué momento, vuelvo y te pregunto, sale Platanitos, te gradúas 2 años, ¿en qué momento cambian de empaque o hasta qué punto empezaron a vender con la bolsita transparente? ¿Cómo fue esa transición de volverse emprendimiento informal a una empresa? Eso fue poco a poco, Ajá. paso a paso, moneda tras moneda. De empaque hemos cambiado por ahí 7 veces, Ok. más o menos. El primer empaque de Cope lo hice yo, porque estudié administración de empresas, pero yo hice opción complementaria en comunicación social. Ok. Y veía unas materias de diseño. Me acuerdo que demoré 6 meses, un Yo semestre, vi un logo que está por acá del en Platanito. darle la curva al plátano. Ahorita pues uno se descarga un plátano o con inteligencia artificial, pero en Corel es coger este punto y darle la curva al plátano y Claro. ponerle el otro cosito. Y hay una frase muy bacana, es que si uno no se avergüenza del primer logo que tuvo, es porque se demoró en empezar. O sea, uno tiene que empezar con lo que tiene. A veces uno dice, Escuchen, por favor. yo necesito tener un local para sacar Inbima. No, nosotros sacamos el Inbima en nuestra casa. Y en nuestra casa vivían mis 2 abuelos, mi hermana, 2 tíos y yo. Y se puede sacar el Inbima en la casa. No tiene que uno tener un local. Bueno, ¿y cómo fue eso? O sea, ¿cómo lograste sacar Inbima en la casa? Ese fue un proceso muy O sea, bacano. cuando llegó el Inbima, Cuando llegó el Inbima, Sí. escondan al abuelo, a la abuela. Literalmente lo fritábamos en la cocina, el cuarto de empaque. Fue la habitación de mi primer tío que se casó, él se fue y quedó un cuarto disponible, entonces ahí ya hacíamos el empaque. Como que las cosas se fueron amoldando poco. para tener como unos cuartos independientes. Tumbamos algunas paredes, pero igual el Inbima se sacó ahí. Uno puede cumplir con todas las mismas normas que una multinacional estando en una bodega muy distinta a la de la multinacional. Y empezar sin plata, en el caso mío y de historias de otras empresas de plátanos de ese sector que he visto, es mejor y es más constante en el tiempo que empezar con mucha plata. Es más, he visto 4 empresas que han empezado con mucha plata al comienzo y se han quebrado más fácil de las que hemos empezado con las uñas. Porque uno va a la capacidad que le va dando los pies. Correcto. Y uno va dando pasos. Obviamente uno se equivoca, la caga y todo eso. Un ejemplo es que cuando fuimos a sacar el Inbima necesitábamos un lavamanos de acción indirecta. Ya. Los que ya hay aquí, pues que uno hunde el pisa. pedal, Ajá. pisa o con sensor o con todo eso. En esa época eran muy caros. Bueno, después de la pandemia bajaron un poco, pero decíamos, o comprábamos el lavamanos, o pagábamos el plátano, o comprábamos las bolsas. O sea, no podíamos comprar un lavamanos de acción indirecta. Y era uno de los requisitos de Inbima. Mi papá, que es muy creativo y empírico, dijo, pues venga, ¿cuál es la norma? Que no toque, Que no toque la manija. la manija. Pongámosle una polea, un resorte, un pedal, y ahí quedó el lavamanos de acción indirecta. Cuando iba a la visita a mi casa, pues se lavaban con ese, pero cumplimos. Y el Sí, Inbima dijo, cumple. claro, cumple. No tiene que ser el de 5 millones de 4, cumplió. Entonces, muchas de las restricciones o de las paredes que nos ponemos, nosotros mismos nos las ponemos. Sí, hay un dicho que dice que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Ajá. Y tiene que ver con eso que vos acabaste de decir, que es, pucha, no tiene que estar perfecto. O sea, saque el mínimo viable, que es el famoso MVP, y salga. O sea, láncese. Yo siempre he dicho, láncese, que al final, si usted tiene un buen producto, si usted tiene un buen servicio, si usted tiene bien costeado eso, pues lo peor que puede pasar es que no funcione. Pero si usted no se lanza, usted nunca va a saber si va a funcionar o no. Claro. ¿Sí? Y eso que vos decís, no, pues no tenían que tener lavamanos más, y vea, lo solucionaron de una manera inteligente y salieron. O sea, se puede. Se puede. Si empezábamos con capital, hubiéramos quedado endeudado comprando ese lavamanos Imagínate. o comprando
algunas otras vainas que pudimos solucionar con lo que teníamos en el momento. Entonces sí se puede sacar el INVIMA en la casa y crear empresa desde donde uno esté, desde una paila de la cocina de la abuela. Literal. Literal, y ahí duramos produciéndolos en la casa 8 años. 8 años. 8 años. Vení, y entre esos 8, ¿en qué momento ya ustedes dijeron, listo, voy a sacar el RUT, Cámara de Comercio, Nomin? O sea, ¿en qué momento dijeron, esto es una empresa? Seguíamos facturando por la razón social que tenían mis papás de la joyería. No te creo. De las facturas serían llamándose Real Platería, y ahí poníamos los platanitos, porque como para qué nos íbamos a adelantar en el proceso si nadie nos estaba exigiendo. Ya cuando le tocamos las puertas a Almacén en la 14, ahí sí les tocó. Ahí ya la historia cambia un poco, porque ya sí o sí teníamos que facturar con IVA. ¿Y en qué momento ustedes dicen ya estamos listos para vender a la 14? ¿O cómo llegaron a eso? Pues después de 8 años queriendo estar en algún supermercado, ya los clientes decían, bueno, ¿dónde más lo puedo comprar? ¿En ese momento dónde lo vendían? ¿Uno a uno o en las cafeterías de las universidades? O en... Cafeterías de universidades, colegio, canchas de fútbol, salones de belleza, gimnasios. Y había un canal de ventas buenísimo que ya no existe, que eran las cabinas de internet. Ay, claro, las cabinas de internet que uno pagaba por hora, claro, güey. Entonces esas cabinas se mantenían llenas con personas que chateaban con la novia o el novio en el extranjero. 6, 7 cubículos, sí señor. Estaba la nevera de gaseosas y la canastica con platanitos o con papas. Entonces ahí vendimos muy bien y Cali estaba lleno de cafeterías, de cabinas de internet. Eso era un negocio muy bueno. Hasta que llegaron los celulares más inteligentes. Sí. Claro, weón. Entonces vendíamos ahí antes de empezar en la 14. Ya. Yo me acuerdo que con la 14 yo le empecé a tocar las puertas, conseguí el contacto y me fui para la 14 ¿Y con quién hablaste? Calima, con Nelly Faldiño. Con Nelly Faldiño. En esa época. Doña claro, Nelly. Que la 14 Calima está allá arriba, don Jaime por allá en su oficina y uno tenía que esperar a hacer lobby. Sí me acuerdo. Entonces entrábamos pues en un cliente muy diferente al que siempre hemos tenido, porque ir a ofrecerle una cafetería es, pues ahí está uno con el que toma la decisión, sí, y ya. Es casi que inmediata o no. Sí. Si toca hacer cola, pues. Y no hay pack, no hay negociación, o sea, es muy diferente, muy diferente. Sí. Hay que estar en la 14, hay que estar en la 14. Pero cuando vos llegaste a la 14, ¿tenías bien costeado o todavía había algunas cositas? Cuando yo llegué a la 14, mi mentor en la universidad fue Ignacio Llano, el dueño de Manitoba. De Manitoba. En la Casa de los Sueños nos ponían mentores y yo quería dejarle más barato los plátanos a los supermercados, porque yo dije, me van a comprar volumen, no me van a comprar un paquete y no 100 cajas, pues en mi ignorancia yo se lo dejo más barato. Y él llegó y me dijo, no, Cope, tenés que dárselo más caro porque es un canal de ventas más dependiente, más costoso, de mayor estructura, hay que tener ojos encima. Y yo, ¿en serio es así? Me dijo, pues sí, en serio es así. Y entonces, igual, ahí lo que vimos fue la competencia cómo estaba. Entonces cogí... La competencia, ¿no? Porque no es cualquier competencia. Sí. Entonces cogí Natu Chips y dije, bueno, ¿cómo están ellos? ¿Qué gramaje vende? Entonces ahí fue cuando le disminuimos el gramaje por primera vez para poder estar competitivos. Exacto, para poder competir. Y ahí empezamos con nuestra lonchera de 8 unidades. No de 12, porque ellos tenían de 12. Ellos tenían una bolsa de 25 gramos. La de nosotros era de 50. La disminuimos a 40. Pero no podíamos tener un gramaje para la 14 y un gramaje para los otros clientes, porque pues no teníamos plata para el material de empaque. Entonces, en vez de sacar la docena, sacamos el paquete de 8 unidades. Y así fue como nos lanzamos a la 14. Tocamos la puerta en la 14 muchas veces, y lo que siempre un supermercado le va a decir a uno es no. ¿Yo quiero entrar? No. ¿Por qué no? Porque no hay espacio. Siempre. Nunca hay una góndola vacía esperando a los proveedores nuevos. O se apachurran o tienen que sacar alguno. Y eso cuando llega un proveedor nuevo o cuando una empresa que ya está saca un producto nuevo, tienen que cambiar el planograma, les queda trabajo. Entonces, por lo general, se mantienen con lo que hay. A no ser que sea un producto muy innovador.
Y en el caso de nosotros, pues no teníamos un producto muy innovador porque ya existía en el mercado platanitos fritos con sal. Y entré ¿Ahí tenían dulce y salado o solo salado? Ahí teníamos dulce y salado. Dulce y salado. Sí. Y entré a la 14 por levantar la mano en una charla. Ok. Digamos que en la vida de Cope siempre he visto que levantando la mano es que hemos hecho unos avances significativos en la empresa. Me decían que no, me decían que no. Y yo tenía un grupo de emprendedores que hacíamos charlas con empresarios grandes y era los jueves de charlas con los empresarios. Y habíamos invitado a Gustavo Cardona, uno de los dueños de la 14, a una charla. Y esa charla pues ya fue mucho más grande, ya no solo éramos nosotros. Y ahí él expuso toda la historia de la 14 y al final en la parte de las preguntas dijo, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces yo levanté la mano. Entonces todo el mundo volteó a mirar. Bueno, ¿usted qué va a preguntar? Y yo, no, don Gustavo, bueno, gracias por tu historia, te admiro mucho, bla, 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 bla. Pero yo quiero saber cómo codifico mi producto si me han dicho 14 veces que no. Epa. Entonces todo el mundo, ayúdenlo, codifíquenlo. Entonces ahí ya conocí a los Cardona y ya a la semana siguiente ya fui con la persona de compras y ya la conversación era distinta. ¿Pero ahí te atendió otra persona diferente a la que te había atendido o la misma? La misma, pero ya digamos con la bendición. ¿Y qué pasó en ese momento? Contame. No, pues yo dije, entramos a la 14, qué emoción, qué responsabilidad, cómo se hace, cómo se entrega, cómo se surte, cómo se no tenías ni impulsa. idea, vos solo querías venderle a la 14. No tenía ni idea, absolutamente nada. Me quiero una mercaderista, nada. POP, nada, porque pues no tenía ninguna experiencia. Sí, de acuerdo. Y me acuerdo que el primer pedido fue la 14 de la Avenida Sexta. Ok. En el espacio más incómodo del mundo, en la última fila. O sea, a alguien chiquito no los podía bajar. Obviamente uno quiere el mejor espacio aquí, pero mitad, pues no se lo van a dar al comienzo. Y yo dije, bueno, ahí empiezo. Y ahí empezó Cope con 2 caritas chiquitas allá en el último entrepaño. ¿Qué había que hacer? Había que hacer todo el proceso que siempre hemos hecho de gerendedor mensajero-tivo. Gerente, vendedor, mensajero, ejecutivo, porque pues ¿cómo íbamos a poner una mercaderista si no sabíamos cuáles eran las funciones y todavía la 14 no nos daba plata para poner a la mercaderista? Entonces nosotros mismos pues lógicamente entregábamos todo. Entregábamos 2 cajas y nos tocaba detrás del camión de Coca-Cola que podía demorar 4 horas entregando y aprender de cómo era ese proceso. Y ahí fue que dije, claro, con razón le venden más caro. Claro. Porque hay toda una estructura para entregar, para surtir y para todo eso. Y en ese momento codificaste la 14 de la Sexta y los otros puntos de venta, ¿cómo hiciste para que o sea, cómo empezó la venta? ¿A quién le comunicaste y cómo lo comunicaste? La venta empezó haciendo impulso todas las noches en ese almacén. Ah, hiciste impulso, claro. Todas las noches. Iba a contar la historia de la empresa. Entonces, pero fuiste vos. Sí, claro. Ok. Todas las noches contaba la historia, daba degustación, empezaba a cautivar clientes uno a uno. Pruébenlo. Quitándoselo a la competencia uno a uno. Si yo veía que cogían los platos de la competencia. Venga, que preste. Y empecé a entender que las empresas nos conectamos con los clientes no solo con el producto. Entonces empecé a decir, no, es que lo que pasa es que esta empresa la empecé en la cocina de mi abuela. Ay, no, las abuelas son divinas, venga, yo le compro. Y no lo había probado. Yo creo que es uno de los principales insights de Cope, ¿no? O empecé en la Javeriana. Uy, no, yo me gradué en la Javeriana, yo te voy a comprar porque Javeriano apoya a Javeriano. No, es que somos una empresa pequeña, yo te compro porque yo no quiero apoyar más a las grandes, yo te compro. Entonces empezamos a darnos cuenta que no solo es por el producto, sino con toda la historia que hay detrás de la marca. Daba degustación y ahí ya no solamente estaba en el espacio acá, sino que ya me empecé a ganar el espacio abajo, ya después el otro espacio, ya saqué otras presentaciones que no habían, saqué la presentación grande de 250 gramos con un sticker, no tenía para mandar a hacer bolsas impresas. El sticker, ya. La bolsa transparente y con un sticker. Y así empezó esa presentación. La chiquita sí, la bolsa ya estaba impresa, pero la otra tocó con un sticker. Y así empezó, ya nos dieron la 14 Paso Ancho, Ayelili, Alfaguara.
a medida que nosotros podíamos ir a surtirles Ya. e ir a entregarles. Pero mira que eso que hiciste estuvo bien y de pronto eso muchos no lo tienen en cuenta y es lo que vos decís, paso a paso. Porque vos pudiste verle, venga, codifíqueme en todas, pero vos no tenías la capacidad de surtirlas todas, de hacer impulso en todas, sino que arrancaste poco a poco, tienda por tienda, hasta que te fueron conociendo y el mismo mercado te fue orgánicamente diciéndote, venga, me imagino en algún momento ya necesito una persona que le ayude acá. Claro. Cuando ya tengas consolidado esto, entonces me voy para otro. ¿Cómo fue ese proceso? Además que no solo por la capacidad, sino también para aprender cómo se atiende el cliente. Siempre van a haber errores y problemas y es mejor que haya un problema en un almacén o en dos que cuando ya uno esté en 20 almacenes, que fue lo que nos pasó más adelante con el Grupo Éxito. Correcto. Pero es aprender ese proceso con 2 o 3 almacenes. Nada, pues empezó a vender muy bien, la cartera empezó a aumentar porque ya las ventas ya no eran de contado. ¿Pero la 14 pagaba bien o no? Bien tarde. No, en su momento. Ya después ya sabemos qué pasó, pero en su momento No, ¿no? Los supermercados se demoran mucho porque en sí el negocio de los supermercados es un negocio de inventario, es un negocio de trabajar con plata. Entonces, sí o sí, por el modelo de negocio, pues entre más se demoren, es mejor para ellos, claro. Eso es como entonces, vender rápido y pagar tarde, ¿de acuerdo? Y cada vez que abren una sede o hay una... Más todavía. Sí, cada vez que abren las sedes nuevas se demoran más. Cogen plata para abrir la nueva sede y eso. Entonces, siempre que un supermercado va a abrir una nueva sede, uno dice, uy, se van a demorar un poquito más en las facturas que vienen. Por lo general, hay unos que son muy cumplidos, pero sí es difícil porque veníamos acostumbrados a una venta de contado. Claro. Yo le entregué mi producto, 10,000 pesos, me dio 10,000 pesos y ya. Y ahí entra lo que dice Ignacio. El costo de la plata, al final. Exactamente. Entonces, ahí llegó la pandemia. En ese momento llegó la pandemia. Okay. Bueno. No, yo creo que fue un poquito antes. O sea, empezamos a avanzar con la 14 y más adelante llegó la pandemia que fue al mismo tiempo de la crisis de la 14. Cuando llega la crisis de la 14, y es ahí, digamos, donde empiezan los líos, ese era tu principal cliente. ¿Qué porcentaje representaba la 14 para vos en ese momento? 60% de las ventas, pero cuando llegó pandemia, el 95% de las ventas. 95%. O más. Claro. Todo. Claro, porque todo está cerrado. Ya no habían cabinas de internet, peluquerías, uno mismo se cortaba el pelo en pandemia, colegios, universidades. O sea, vos seguías vendiendo, pero entonces te volviste de la 14 dependiente. Sí. Pero entonces llega la crisis de la 14 y ¿en qué momento ustedes dicen, ya no le puedo seguir vendiendo? ¿Cómo fue esa transición? ¿O cómo busco clientes nuevos? ¿Cómo fue ese proceso? Porque ese proceso fue duro para todos, pero en especial para ustedes, ¿cómo sortearon eso? Ese proceso fue un proceso muy demorado porque la pandemia duró bastante. Tampoco era fácil salir a codificar en nuevos clientes porque en pandemia uno no puede salir. No puede salir, no lo reciben, nadie daba reuniones, nada. Era escasamente lo que uno tenía con la relación con los clientes actuales. Pero seguían fabricando. Seguíamos fabricando, nos habíamos pasado aquí a la planta nueva, era un desafío porque teníamos la planta en Cali, el traslado de las operarias de producción de Cali acá, los buses intermunicipales ya no tenían la misma capacidad que claro, eran menos. O sea, vos ya no te puedes hacer al lado de la otra persona. No, todo fue muy difícil y con la 14 le dimos la mano hasta lo último, hasta el final. O sea, hasta que ellos ya no pudieron más, porque aguantamos mucho. ¿Por qué aguantaron? Por varios factores. El primero, por la afinidad que tenemos con los dueños que nos dieron la oportunidad. Entonces uno dice, ellos están en un momento de crisis, apoyémoslo. O sea, por la fe y la confianza en la palabra. Además que uno dice, porque me ha pasado, que dice, yo le vendo que yo sé que esa platica no la va a perder, dice uno en su momento. Yo le vendo que, porque me pasó a mí con un cliente también similar, y al final terminamos perdiendo 280 millones de pesos, pero yo siempre tenía la fe de que esa platica no se iba a perder. Al final se perdió. Pero siempre como que uno tiene eso ahí adentro, ¿no? Como que... No, o que no se iban... Sí, o que no a quebrar. Por ejemplo, la 14 uno nunca se imaginó que se hubiera muerto el viejo y perdón, que en paz descanse, don Jaime, y literalmente
porque se llevó toda la información a la tumba. Finalmente, eso fue un tema un caso extrañísimo de éxito y de fracaso al mismo tiempo, que al final terminó afectando a muchos emprendedores como vos. Como Pues ustedes. la 14 yo creo que la mayoría de sus ventas la hacía con empresas pequeñas Claro. del Valle. Entonces sabíamos, Es que era el mejor surtido, acuérdate, el mejor Sí. surtido, los mejores precios. Entonces te encontraba ahí no de cualquier todo, proveedor. era impresionante. Encontraba, pero eso que lo volvió grande, el mejor surtido, empezó a hacerle hueco más adelante porque ya empezaron a llegar otros supermercados más prácticos, Claro, más modernos. claro. Entonces ya la gente ya no iba por la agujita o por el hilo a la 14, ya tenía otras partes donde comprarlo y todo ese inventario le empezó a pasar factura Porque a ellos la siempre 14. tenían buen inventario, siempre tuvieron No, buen impresionante. inventario. Ellos sí compraban, ellos no controlaban eso como otros formatos. Entonces todos las marcas cuadraban caja o cuadraban cuota con la 14. Claro, me además acuerdo. que éramos proveedores de un sistema que se llamaba sistema POS. No le entregábamos con factura, sino con remisión. Nosotros éramos dueños del inventario que teníamos en la 14. Una vez finalizaba el mes, con lo que pasaba por la caja registradora, ahí sí emitíamos facturas. Entonces, si había una avería, si alguien se robaba un producto, era del proveedor. Claro. Entonces, sí había que tener muchos ojos encima. Y pues nos quedamos con ellos hasta que el barco se hundió. Las empresas grandes, como tienen más experiencia, son más fríos o son más, digamos, puntuales con su parte financiera, no le meten tanto corazón o cariño a los negocios. Simplemente la 14 dejó de pagarnos un día, Chao. bloquéelo. Además también porque tampoco dependían de la 14. Seguramente para Natuchip lo que vendía la 14 era un 0,5 de sus ventas. Entonces bloquearlo no tenía ningún problema. A diferencia de los pequeños, Que no sí los dependían de la podíamos 14. bloquear, confiamos en ellos, pensamos que el barco nunca se iba a hundir. Entonces cogíamos créditos por todo lado, la tarjeta de crédito de mi Claro, esposa, claro. la pensión de mi abuela para poder seguir surtiéndole a la 14. Y había un momento en que esa góndola pequeña en donde yo empecé arriba, todo el planograma Era era tuyo. de Cope. Así tú eras las cenefas de Chitos, de Ahí Margarita, está, todo güey. era Cope. Hasta que ya no pagaron. Y yo no pude aguantar, o sea, ya no me daban los créditos para seguir De acuerdo. financiando esa operación. Y en ese momento, ¿cómo lograste? Todo esto lo pregunto para que pues, los emprendedores y todos aprendamos cómo salir de esas situaciones de crisis, que por eso, digamos que te estamos entrevistando porque vos sos experto y nos has demostrado que se puede, de cualquier manera, pero se puede. Es cómo hiciste para sortear esa crisis que finalmente pues, te viste muy, muy afectado y hasta hace poco. ¿Cómo hiciste para salir de ahí? De decir, bueno, ya la 14, no la ve fácil, se acabó la 14, ¿a quién más le vendo? Venga, le vendo, pero sin caja. ¿Cómo hiciste? Fue muy difícil. Lo primero que hice, me acuerdo, es devolverle 9 bidones de aceite que había comprado 2 días antes para hacer la fritura que le iba a vender a la 14 al proveedor del aceite. O sea, como que uno respira, se da cuenta en el hoyo en el que está, sabe que no puede hacer nada, entonces uno dice como, ¿para qué? Por lo general tengo una personalidad que no me estreso por los problemas. Como que digo, bueno, ya caí en el problema. Ya lo que tengo que hacer es solucionar. ¿Cómo hacemos para salir adelante? La pregunta desde el millón que nos hacían los proveedores, bueno, ¿cuándo me va a pagar? Y era la respuesta del millón que no tenía. No, pero David, en 2 meses, en 4 meses, o sea, ¿cuándo me puedes pagar? Y es una incertidumbre porque a la fecha, la 14 no me ha pagado todavía. Entonces, siempre era saber cuándo le voy a pagar a los proveedores. Entonces, volvimos a nacer, pero con toda la experiencia, con todo el sabor, con todas las ganas, y empezamos a tocar puertas donde antes no habíamos tocado. Entonces, le tocamos las puertas al Grupo Éxito. Ok, que es otro gigante. Que es otro gigante. Cuando uno está en una zona de confort, uno no ve otros clientes. Ve a nadie más. Y tengo la experiencia, no solo de Cope, sino muchas empresas pequeñas de Cope, de Cali, nunca le tocamos las puertas a otros supermercados porque estábamos bien con la 14. Las experiencias de las otras empresas sirven, pero cada uno tiene su propio camino. Antes, cuando preguntábamos, decíamos, bueno, ¿por qué no ofrecemos el producto a
el éxito. Entonces había gente, entonces, no, es que el éxito se demora más en pagar, el éxito quiebra las empresas, me pasó esto con el éxito, pero si uno me pone a escuchar, pues nunca le tocan las puertas. Y muchas empresas no le tocamos las puertas porque hay que decirlo, el éxito no era fuerte aquí en la región del suroccidente, o sea, la 14 tenía absolutamente todo el mercado. Y terminó quebrando, la quiebra la 14 de más de una empresa que no le tocábamos las puertas al éxito. Entonces eso fue una enseñanza que muchos proveedores nos conocimos cuando ya estábamos en la crisis de la 14. Ahí nos conocimos varios, ve, ¿cuánto te quedaron debiendo? Hagamos esto. Cuando estábamos bien, cada uno iba con su cuento, surtía y ya. Chao. Y entonces dijimos, ¿a quién le vamos a vender? ¿A qué otro o sea, que cliente? hubo meses que no tuvieron venta. O sea, no, durante 9 meses no tuvimos venta, entonces se nos acumulaban más pérdidas. Claro, porque hay unos gastos fijos que hay que pagar. Exactamente. Salarios y demás. Demandas laborales, porque salieron 2 mercaderistas que atendían la 14, entonces las mercaderistas pues nos demandaron que por qué las habíamos sacado y pues lógicamente pues no podían seguir trabajando en Cope pues porque ya no había 14. Entonces ahí como dicen, cuando uno va de culo para el bajanco, cuando uno va de culo no hay bajanco que lo ataje. Problema tras problema, deuda tras deuda. Entonces toda esa deuda de la DIAN de proveedores se empezó a agrandar y agrandar y agrandar y agrandar y a salir de control. Y me acuerdo que la estrategia para entrar al éxito, yo fui a Carulla de San Fernando hacerme pasar como cliente de Carulla. Ya. Yo dije, ves que yo mercaba en la 14 unos platanitos que eran deliciosos. Ya que se quebró la 14, ustedes deberían ver esos proveedores que tenía la 14 que eran buenos. Me dijeron, ¿y cómo se llama la marca? Entonces yo le dije, Cope. Me dijo, han venido a preguntarle bastantes clientes. Entonces dije, yo soy el dueño. Bueno, no, mándenos la muestra y empecé la muestra. Con Carulla San Fernando. Con Carulla San Fernando, ahí ya me dieron el contacto del grupo Éxito, que es Éxito Carulla Super Inter, y ahí yo le dejé... ¿Tuviste que ir a Medellín o acá en Cali? No, acá en Cali. Y yo le dejé todas las muestras de todos los productos. Pero ahí llegó el paro. No. Pero gracias al paro entramos al Éxito. Ok. Porque Cali se bloqueó. Ah, claro, y vos tenías mercancía acá. Natuchip no podía entrar, Turbana no podía entrar, ninguno podía entrar. Entonces yo estoy aquí, tengo mercancía. Las crisis en oportunidades. Tenía clientes de la 14, o sea, que esperan para Pero vos que en ese momento match. ¿Te buscaron o vos los buscaste o cómo fue eso? Eso fue al tiempo, porque con la quiebra de la 14 y el paro ayudaron a que Cope entrara al éxito. Ya. Porque si la 14 no se quiebra, el éxito no hace las inversiones que hizo aquí en Cali y no le pone como más atención a la región. También era una oportunidad para el éxito entrar con más fuerza. Y que el éxito siempre tuvo esa oportunidad de que el caleño diga, uy, yo quiero mercar en el éxito. Siempre tuvo ese problema. Entonces, si traía productos caleños, que fue lo que hizo en su momento, pues la gente empezaba a ir, y que fue más, lo que pasó, claro. Empezaba a ir más al formato. Entonces, ahí me llamaron de Medellín, probamos sus platanitos, pasamos la propuesta. Venderle al éxito era muy diferente a la 14 porque por más que eran supermercados muy grandes, el manejo del éxito era muy diferente al manejo de la 14. Mucho más formal, distinto. Rotar, bueno, era muy... Yo con la 14 no tenía bastantes negociaciones de las que tengo actualmente con el éxito, o sea, son 2 clientes diferentes. ¿Y cómo hiciste para determinar el precio? Entonces ya veníamos con un precio de referencia en la 14. Lo que hicimos fue coger al líder y bajarle un poquitico y quedar aquí. Yeah. Por la calidad de nuestros productos, porque de todas maneras hay productos más económicos que se pueden conseguir en el mercado, pero con un sabor distinto al nuestro. Y ya teníamos clientela. Entonces el precio no era un miedo. Obvio, primero entender cómo era el éxito para que todos esos packs o de negociaciones que al final diera. Pero eso fue rapidísimo. Esa codificación se dio en 15 días. Uno nunca codifica en un supermercado en 15 días. ¿Pero es por el afán. ¿En todos o en algunos? Solamente aquí en Cali. Pero era por el afán del paro. Me acuerdo que en una videollamada que hicimos con Medellín me dijeron, Cope, eso es una codificación provisional.
porque nosotros ya tenemos nuestros proveedores de plátano. No vamos a partir la torta en más pedazos, sino ya tenemos. Si nos puedes surtir mientras tanto, bien. Ya después miramos. O sea, esto no es algo firme. Y vos hágale. Yo hágale, tranquilo, de una. Hicimos la codificación súper rápido. En 15 días eso casi no se ve. Esas codificaciones demoran 4 meses o 5 meses a revisar la documentación. Y quedamos codificados directamente con el éxito. Porque las empresas pequeñas hay veces las codifican por el éxito con un tercero que tenga la capacidad para ayudarles pues a estar en el supermercado. Sí. Entonces dijimos, pucha, una crisis o la puerta que se nos ha dejado de la 14 de un cliente local nos hizo abrir una puerta a nivel nacional. Grande a nivel nacional. Siempre, toda crisis, todo problema, siempre se convierte en una mejor oportunidad. O sea, siempre, absolutamente. Y yo soy, digamos, fue de eso. Y entonces, el primer pedido fue éxito de la Flora, 2 cajas. Entonces, lo mismo, ir a entregar, pues yo que iba a ponerme a mandar un camión a entregar, estaba quebrado con la 14, igual tenía que hacerlo yo, no podía volver a contratar a la mercaderista de la 14 para que me atendiera solo 2 éxitos, volví a hacer absolutamente todo y fui a entregar 2 cajas. Y estaba esperando al supervisor para que me diera el espacio para colocarlas. Y el señor nada que salía y se demoraba. Y yo decía, bueno, ¿yo dónde exhibo esta mercancía? ¿Dónde voy a sacar los precios? Los clientes empezaban a pasar. Eran clientes que yo conocía de la 14. Entonces yo dije, no, pues yo voy a empezar a ofrecerle el producto sin tener el producto en la góndola. Abrí las cajas y empecé a ofrecer el producto a las personas. Las personas pensaban que yo me había metido al éxito a vender ahí adentro, porque como no tenía el espacio con las cenefas, me dijo, pero ya están codificados aquí. Yo, sí, ya estamos codificados. Ya tenía precio todo, ya están ingresadas. Sí, nada más que no teníamos el espacio, pero lo puedo coger y lo puedo pagar. Sí. Yo sí, claro. Y ahí empecé a vender esas 2 cajas y cuando ya llegó el señor a darme el espacio, ya no tenía producto. Entonces ahí otra vez volví a empezar. Éxito de la Flora, éxito de Chipichapa. O sea, les demostraste que el producto sí tenía mercado y que se vendía bien. Cuando al mes siguiente en Medellín revisaron las cifras, dijo, uy, aquí hay algo bueno. Y yo, claro, pues teníamos ya clientes de la 14. Y ahí empezamos a conocer a todas las personas del grupo éxito. Digamos que entramos por la puerta grande porque entramos como el proveedor afectado de la 14 que logró codificarse en el éxito. Entramos como el proveedor que les dio la mano en el paro. Entonces me empezaron a hacer podcasts, entrevistas, salíamos en las revistas del éxito. Ya conocían la historia de la empresa de mi abuela, el presidente del éxito, Carlos Mario Giraldo, los de mercadeo. O sea, puro free press. Pero en 6 meses Cope era conocido en todo el éxito y yo no conocía a nadie porque yo pues solamente estaba aquí. Nos invitaron a unos premios, o sea, eso con el éxito fue un enamoramiento impresionante. Prácticamente todo lo que le pedíamos nos lo daban. No, pero buenísimo. Yo quiero estar en Super Inter, hágale mijo, Super Inter. Yo quiero estar en el eje cafetero, hágale, le damos el eje cafetero. Y empezamos a crecer con el éxito, pero quebrados de la 14. O sea, sin caja. Sin caja. Y empezamos a querer crecer más rápido de lo que habíamos crecido en 18 años. Y en una inauguración del éxito de Valle de Lili, que el éxito compró a la 14, estaban el presidente, los vicepresidentes y se me sentaron al lado. Me dijo, Cope, estamos muy contentos con vos, te tenemos una oferta. Y yo, bueno, ¿qué oferta será? Yo quiero que Cope sea marca exclusiva del grupo éxito en todo el país. ¿Qué? Entonces yo dije, qué bravo la 14, solo estar en el suroccidente, llevar la receta de mi abuela a Bogotá, Medellín, La Costa, Santanderes, hasta San Andrés, que hay éxito en San Andrés, pues es un sueño. Sonó bonito. ¿Qué le dije yo? Que sí, que de una, y esa fue la segunda gran crisis de Cope. Claro, sí me acuerdo. Decirle que sí al éxito, pasar de 20 almacenes a 400 almacenes. Pasé de gatear en el éxito a coger una maratón con ellos. Empecé a llenarme de gastos porque en las empresas es más fácil llenarse de gastos que llenarse de ingresos. Porque los gastos dependen de uno. Vos contratás a 10 mercaderistas y ya ese gasto ya empezó cada mes. Claro, pero el tema es la rotación. La rotación. El producto sí lo conocen en todos lados. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay zonas donde no conocían el producto. Eso pasó.
y llegaron las devoluciones y los vencimientos. Claro, yo me acuerdo. Yo negociaba a punta de góndola, claro, como ya estaba en todo el país y la facturación era grande al comienzo para llenar. A mí me decían, hay una punta de góndola en el Éxito del Country, vale Hágale. 800.000 por mensuales. Negociemos esa punta de góndola. Entonces esa fue la Claro, cagadota. en ese momento no le hacías el PIG a ese punto de venta, cuánto puede llegar a vender para ver si se recuperan los 800. No se lo hacía porque solamente tenía Claro. la venta de lo que yo le ingresé al almacén. La colocación. La no rotación. colocación, exacto. Que eso es muy llenado. importante que la gente que vende productos en este tipo de formatos sepa la diferencia entre colocación y rotación. Colocación es lo Exacto. que usted le pone en el punto de venta y la rotación es lo que realmente el consumidor compra. Exacto, que se llama el sell-in y el Sell-out. sell-out. El sell-in era hermoso porque llene 440 puntos de venta era un viajado de Divino. plata. Pero el sell-out, vaya, Sáquelo de ahí. sáquelo de ahí. Nada más que rotar, que es la herramienta que ellos usan, si eso es inclemente. Si usted tiene más de ciertos días, devuelva. Exactamente. Fue muy difícil controlar para una empresa pequeña, por eso es que dicen que los supermercados quiebran a las empresas, pero no es que los supermercados quiebran a las empresas, sino uno por decisión, por ir afanado, Claro, porque se la quiebra. decisión fue tuya. La decisión fue mía. Al final los que te propusieron fueron ellos y vos pudiste haberle dicho, no, venga, Claro. me voy con la mitad, o me voy con 100, o me voy con las principales ciudades. Me voy con Medellín, Pero pues, miremos a ver. estás al lado del presidente, te dice una propuesta de esas, es muy difícil decir que no. Sí, yo le dije que Porque sí, qué lógicamente. pena decir que no, no, venga, no, tranquilo, yo me quedo con los 20, no, pues si ya te está diciendo el presidente Sí, que te montes en esa vaca loca, ¿cómo le decís que no? Esos son los happy problem, pero si uno no sabe manejar esos happy problem, pues se vuelven un problem, que claro. fue lo que pasó. Y esa fue nuestra segunda gran crisis. Veníamos endeudados con la 14 y por esa sobreexpansión del Éxito, pues quedamos debiendo más plata. No lo medimos. Claro. Ya se vinieron los embargos y ya pues fue todo este boom que sucedió este año en la acumulación de deudas que se materializó en quedarle debiendo a la DIAN y que me podían meter a la cárcel. Claro, ahí para que ustedes sepan, nosotros compartimos varios grupos con David y en uno de esas vos nos invitaste a ser inversionistas de la compañía, me acuerdo. Sí. Hubo varios que alzaron la mano, se revisó el tema, hasta que llegó el famoso día que yo no sé qué estás pensando en ese momento. Pasan muchas cosas por la cabeza cuando uno ve ese video, pues yo decía, claro, ese video generó tanto, o sea, transformó tanto la mentalidad de la gente y como que movió la fibra, no solo del caleño, sino yo no sé si vos esperabas eso, pero yo sí quiero No lo que me esperábamos. contés cómo ese proceso, o sea, cómo dijiste, no, como me dijiste ahora, yo veo esas oportunidades, pues mi amor, montemos esta huevonada, a veces que yo le digo a mi esposa, Cosi, lo peor es que tú pasa, que no funcione, metámosle, ¿qué pasó? Pues nosotros teníamos varias opciones antes de llegar a la Vaki porque realmente la Vaki era algo incierto, o Sí, de sea, acuerdo, una lotería. nadie se lo iba a imaginar, entonces por eso era la última opción, porque si antes habían Vakis empresariales que hayan logrado recaudar eso, pues uno es la primera idea que piensa No, y lo es en primero eso. que uno hace es, venga, yo concilio con la DIAN, pero cuando ya no tiene caja, hay otras formas, pues, pero digamos que cuando uno ya está en el desespero y no tiene alguien aquí, digamos, fuera de la órbita que te diga, vea, váyanse por este camino, pues uno apela a lo que conoce, a lo que sabe hacer y sale, ¿sí? Si empezamos a hacer acuerdos con la DIAN que no logramos cumplir Claro, ese y es el la tema. primera opción fue conseguir un socio, que levantamos la mano a Valle Impacta en un momento en el que ya era muy difícil porque ya estábamos aquí. Claro. Además que pedir plata para pagar deudas tampoco es tan bueno y no se ve tan bien ante los inversionistas porque pues digamos que lo normal es bueno, con esa Capital de plata trabajo que te para va a crecer. invertir vamos a crecer a 5X, a 10X, no vamos a pagarle a la DIAN y seguimos como estamos. Entonces era muy difícil, era una situación difícil. Le tocamos las puertas a muchas empresas muy grandes de Cali, de Colombia, visitaron la planta, yo me hacía sueños, yo dije, no, con Aquí este fue. con este es, y no se dio nada, no se dio nada, y ya nos empezaron a embargar las cuentas. Entonces hace un año mi esposa me había dicho, hace una Vaki y se la mandas a tu hermana que vive en Estados Unidos. Hace un año, Hace un año, y uno no escucha, ¿sí? uno no escucha a la esposa. No, yo sí, yo trato de escuchar, ella me dice, y increíblemente Increíblemente dijimos, mandémosla a Estados Unidos porque pues
Estados Unidos tiene más plata que Colombia, nos ven a nosotros como unos indios, entonces vamos a ayudarle a ellos y además que el dólar con la fuerza que tiene, pues cualquier $5,000, pues aquí es plata. Ni siquiera habíamos pensado en la solidaridad de nuestro país. Después ya cuando estaba aquí, una amiga emprendedora me dijo, marica, Cope, tenés que hacer esa vaqui, es lo único que puedes hacer. Ah, bueno, yo me aceleré en la vaqui es porque yo tuve una citación con la DIAN y a mí la DIAN me dijo, tu caso está en la fiscalía. Entonces, como tu caso está en la fiscalía, ya sos un agente, o sea, ya estás debiéndole al gobierno por esos impuestos, entonces te podemos meter a la cárcel. Literal. En 2 meses, en 4 meses, en 5 años, te podemos meter a la cárcel de acuerdo como tu juzgado se ponga las pilas en hacer eso. Y ahí hago un paréntesis y pasa mucho, porque yo estoy en el sector salud, que hoy en día está muy golpeado, y es que la DIAN cree que cuando uno vende, a uno le pagan de contado. De hecho, uno paga impuestos sobre lo que vendió, pero Claro. no sobre lo que le pagaron. Claro. Y en salud son 120, 150, 250 días que vos no ves la plata, pero vos sí tenés que pagar ese impuesto, Claro. porque si no pasa lo que te iba a pasar a vos. Porque el gobierno cree que esa plata uno se la robó, se la gastó, Claro. lo que sea. Y muchas veces, y en la mayoría de veces, no es así. Pues porque al finalmente uno no... No le esa han plata, o sea, pagado. yo sé que esa plata no es mía, pero es que no me han pagado esa plata que yo te tengo que pagar. Y pasa mucho. Entonces eso sí me gustaría que la gente lo tenga claro, que sí es así. No Es que- así, claro. Ahí el gobierno tiene que mirar qué figura utilizar porque son muchas empresas Somos muchas empresas que tenemos el mismo tema. que les sucede eso. Entonces nosotros, yo fui a la cita de de la DIAN y allá me dijeron lo de la fiscalía y yo dije, juepucha, aquí ya, ahora sí, ¿qué hago? Eso fue un miércoles, un martes, me acuerdo. Pucha, ¿qué hago? Yo, bueno, otro problema más, aspiremos, tranquilicémosle, busquémosle una solución, a ver. ¿Cómo manejaste eso? Pero cuando mi esposa llegó a la casa, me vio una cara mía, me dijo, con la cara yo dije, ya, apague y vámonos, ya no hay nada que hacer. Me recomendaron un abogado muy bueno que me dijo, Cope, si vos no te mueves, nadie se mueve por vos. Tu carpeta ya está allá en la fiscalía. Mira a ver qué vas a hacer. Mi amiga me dijo, "Ah, tenés que hacer lo de la vaqui ya", me acordé de lo de mi esposa. Yo dije, pues pucha, levantemos la mano. Consulté que era vaqui, una plataforma para recaudar Ay, no sabías plata. que era aquí. Sí, Pues habías escuchado, pero sí no. lo tenía en mente, pero que quería saber cómo era, cómo se recauda, qué había que hacer, pues. Y vi que no había ninguna vaqui empresarial. Muchas vaquis era o por problemas de salud, por problemas sociales, por campañas políticas, comunitarias, pero yo no había visto una vaqui de un empresario quebrado. Además, porque no es fácil uno levantar la mano y decir estoy quebrado, No, a nadie le ayúdenme. gusta decir que está quebrado, ¿de acuerdo? Pero a mí no me da pena. En lo absoluto, yo dije, es el último recurso. Hice el video de la vaqui. ¿Quién te grabó? Yo mismo me grabé. Esa noche me trasnoché como a las 4 de la mañana. Intenté mostrar en 2 minutos toda la crisis general de Cope. ¿Pero lo ¿Quién era hiciste Cope? de corrido? Pues te estoy preguntando huevonadas. No, lo grababa por partes. Ok. Para lograr comunicar lo que yo quería mostrar. Porque a veces vos querés mostrar algo, pero si no lo comunicas bien, De pues ahí queda. El mensaje queda ahí. Mostrarle a las personas la situación en la que yo estaba. Sin tapujos, me pasó esto, le estoy pidiendo esta plata a la de Dios. Yo lo subí, mi ¿Quién lo esposa... editó? Mi esposa ese día llegó de el trabajo, lo editó, le colocó las imágenes de la 14, de la quiebra, lo colocó como más visible, más llamativo y lo subimos a nuestra página de Y Instagram. cuando te despertaste el otro día, No, eso lo subimos a las 10 de la noche y yo lo mandé a 4 grupos de WhatsApp o a 5 grupos. Lo mandé a Valle Impacta, lo mandé a mis amigos emprendedores, a mis amigos del fútbol y a mi familia. Y a los 2 minutos me llamó mi papá. Yo, yo no le había contado a papá no nadie que yo sabía. iba a hacer ese video. No, nadie. Yo empiezo a contar y me van a decir que no lo haga. de acuerdo. Y te llamó tu papá y ¿qué te dijo? ¿Qué le pasa? Culicagado, baje ya ese video. ¿A usted cómo se le ocurre mandar ese video a la familia? O sea, ¿qué está pensando? ¿Quién le va a dar plata?
nosotros tenemos que salir adelante, miremos qué podemos hacer, si hay que cejar Cope, pues lo cejamos, nos quedamos endeudados, te vas a vivir a Estados Unidos donde tu hermana, algo haces. Y me cuestionó. Yo dije, ¿será que yo hice mal? ¿Qué hiciste? ¿Qué este pasó en ese video? momento? Yo me coloqué bravo, yo, pero no, pero ¿quién te va a dar plata? De pronto te dan 8 millones, 10 millones, pero es que con eso no solucionamos. ¿Sabes qué? ¿A quién se le ocurre que uno va a recaudar 500 millones de pesos con una vaqui en 5 días? Eso se alinearon, o sea, eso fue algo mágico. Sí. Eso fue algo increíble. Yo colgué, me fui para el cuarto, le dije a mi esposa, yo creo que la cagamos montando el video. Entonces, vio la vaqui, vio que lo había compartido, me dijo, ¿cómo que la cagamos? Mira, ya van 5 millones, 6, 7, 8. Eso empezó a subir. Lo compartieron cantantes, artistas, lo compartieron gente de la política, presentadores, actores. O sea, lo compartieron una cantidad de personas que yo decía, esto es un milagro. O sea, esto es como si todas las personas nos hayan visto en los 20 años y levantamos la mano aquí cuando necesitamos ayuda y todo Colombia se unió para ayudarnos. Y empezamos, ese día no dormimos. Claro. El otro día ya llevamos 20 millones, entonces ya mis papás ya cambiaron. Mira que te dijo tu papá, de parecer lindo. Yo no hablé con él yo como en 2 días, porque literalmente no parábamos de mensajes, de ayudas. Nos tocó abrir Nequi, otra cuenta para recibir los aportes. La gente nos quiso dar cartas, oraciones, abrazos, quería hablar con nosotros. Nos volvimos virales. Una crisis, un problema, mostró más mi empresa de lo que normalmente uno la podía mostrar con su producto. Yo le decía a mi esposa, ¿tú sabes por qué a él le funcionó eso? Porque él es buena persona. Yo le decía, ese man es un pan, es muy querido. O sea, si hubiera sido otra persona que no sea tan querida como sos vos, no funciona. Ok. Porque fuiste vos, ¿sí? Y vos siempre fuiste, o sea, vos muy querido, muy chévere, muy amable. Y cuando uno es amable y es querido, Víctor Coppens lo dice, le va bien. Siempre te va bien, huevón. O sea, y por eso siempre te aparece la Virgen. Porque si uno es bueno y uno se las cosas bien, siempre te va bien, huevón. Y eso fue lo que te pasó a vos. Gracias. Eso fue, le fue bien porque es buena gente, porque es chévere. Si no, marica, no pasa eso. No pasan esos milagros. Y uno busca eso. Al final vos no lo buscaste como yo busco ser buena gente. No, vos sos como sos, yo soy como soy. Claro. Y cuando pasan ese tipo de crisis, que a mí también me han pasado muchas, y uno es buena gente, marica, eso siempre, cierto, pero aquí está mi esposa, siempre uno termina solucionando el tema. De alguna manera, siempre sale un milagro del cielo. A mí me pasó algo similar un año, yo le llamo el año crítico, y puta que se sumó todo, que eso fue el INVIMA, fue el tema de importaciones, cuando el flete estaban en $16,000, unos guantes donde perdimos más de 2.000 millones de pesos, o sea, una locura de año. Pero al final salimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hicimos las cosas bien, porque somos queridos. Claro. Lo mismo. Entonces, cuando te pasó esto, yo dije, este man le pasó porque es chévere. De hecho, yo compartí un video y al final eso vos lo transformaste, como me contaste toda la historia, en oportunidades. Pues porque al final, ¿qué era lo que normalmente uno hacía? No, paila, ya pagué y vámonos. Claro que te decía tu papá, pero vos dijiste, no, aquí hay algo. O sea, vos siempre has tenido ese instinto, mira que siempre has tenido ese, de que esta empresa tiene algo que todavía nos ha explotado. Han pasado 20 años, pero seguramente va a llegar el momento en que se va a cristalizar lo que vos siempre has querido en estos 20 años. Claro. Y para eso sí estás trabajando, güey. Después de eso, ¿qué pasó? O sea, pasaron 3, 4 días, yo dije, Esteban, ¿será que va a llegar? Llegó 380, 390, 400, yo vi cuando el 430 y dije, marica, la logró, y ahí fue que sacaste el video que la habías logrado. ¿Qué pasó después? No, ha pasado de todo, pues es que han sido 2 meses y medio muy intensos, como si hubiera pasado 2 años más o menos. Nosotros recibimos aportes desde 1,000 pesos, desde 500 pesos al Nequi, personas que dicen, tengo 2 hijos, no tengo empleo, soy madre cabeza de hogar, yo te quiero dar estos 1,000 pesos. Imagínate. Perdón si es poco. Yo dije, ¿perdón? O sea, esa ayuda que vos me diste, para ella es como 100 millones de pesos, porque no tenía nada. Conectamos, la historia de nosotros conectó con la historia de muchos colombianos que han estado en crisis y que seguramente Nunca no levantaron la mano. Muchas personas nos escribían, vi tu video y por ver tu video lancé el libro que yo no había lanzado. Vi tu video y me enseñó a esto.
Entonces eso va como que más allá. Y más allá de la plata que recaudamos, que ya logramos pagarle a la DIAN, es como ese sentido de unión. Y por eso ya definimos un nuevo eslogan en COPE y es: nosotros somos el sabor de la unión. Nos dimos cuenta que Colombia, nosotros nacimos en el país más solidario del mundo, y que puede hacer COPE también para ayudar a otras empresas, otras personas que también la están pasando complicado. Y empezamos a crear una campaña de los lunes de cooperadores. Entonces de ahí se vino algo que nosotros nunca nos habíamos imaginado. Digamos, el tema de las redes sociales ya lo hacemos diferente porque fue una oportunidad. Sabíamos que las redes sociales... Fue un antes y un después. ¿Ah? Fue un antes y un Fue después. un antes y un después, o sea, fue un antes y un después. La marca la conocieron muchas personas. El video llegó casi a 8 millones de vistas solo en Instagram. Mucha gente queriendo codificar los productos. Entonces lo que se viene ahorita es poder lograr llegar a más sitios, a más supermercados que nos abrieron las puertas. Sí, ya nos dijeron que si queríamos estar en todo Colombia con un supermercado, dijimos no. Exacto. Denos el suroccidente colombiano. Exacto. Poco a Tienda Zara nos abrió las puertas y nos dijo: listo, aquí están las puertas abiertas. Y ya nos codificamos, entregamos el primer pedido en un mes y vamos a empezar por el Valle. Perfecto. Desde Pereira hasta Pasto, o sea, todo lo que es el suroccidente colombiano. Nos dijeron que si queríamos las 1.400 tiendas. Y me acordé de la conversación que tuve con Carlos Mario. Y dijimos: no tengo la capacidad, quiero aprender con ustedes, dejemos aquí, que también son muchas tiendas. Y que seguramente vas a llegar allá. Seguramente, sí. Porque ya con esto se te abren muchas puertas de... Exactamente. Para poder llegar a donde querés llegar. Eso es indudable. Entonces viene mucha responsabilidad, mucho orden, saber cómo crecer y saber que es una oportunidad que nos dio Colombia, y saber que uno no tiene que tirar la toalla, sino secarse el sudor con ella y seguir para adelante. Y para adelante. Y te iba a preguntar eso. Bueno, yo ya le hice la pregunta corchadora, no te he hecho la pregunta corchadora. No han habido varias corchadoras, pero ¿cuál será la corchadora? No, te iba a preguntar, de todo lo que te ha pasado, porque te han pasado muchas cosas, ¿cuál es la cagada que vos digas, pues puta, mucha hueva? O sea, una cagada que vos digas y que no hayas contado, mucha cagada, qué pena contar eso. Pues a mí no me da pena contar las cagadas, porque las cagadas son cosas que uno hace en ese momento pensando en que era bien. Que estás bien, sí. Ya, entonces ahí no hay que arrepentirse de absolutamente nada. Yo creo que un cagadón que yo hice es querer crecer en el éxito más rápido de lo que había crecido en 18 años. Igual eso ya lo he contado en muchas entrevistas. Hay algo, es que nosotros sacamos papas hace como 6 años y yo creo que fue una cagada sacar papas. Okay. Porque si uno puede vender más con lo que tiene, ¿para qué se mete a hacer otra cosa para querer vender más? O sea, yo dije, con las papas quería vender 5 millones más. Con los plátanos lo puedo hacer, ya tengo proveedor de plátano, empaque de plátano, todo. Ah, sí lo puedes hacer, entonces ¿para qué te metes en papas y con lo que tenés puedes vender más? Pero uno piensa en lo de adentro, lo que tiene. Yo pensaba, tengo freidora, máquina de empaque, pero no pensé en el mercado. Y ahí perdimos plata en empaques, en cireles, en codificación, en producto. Y fue un producto que nació y se quedó así, chiquito. Y se murió. Y se murió. Entonces nosotros en COPE nos hemos enfocado 20 años en hacer moneditas de plátano. Punto final. Punto final. Esa es la E del enfoque. COPE no es solo mi apodo, sino que ya son los valores de la compañía, con lo que nosotros hemos avanzado. Es el coraje, que es levantar la mano, es hacer las cosas así uno tenga miedo. Ese es el coraje. El orden, que solo hay una manera de hacer las cosas bien, es con el orden. La paciencia, que siempre ha estado ahí, no es esperar, sino que es saber cómo esperamos. Y el enfoque. Y este es muy difícil, porque los emprendedores estamos en un mar de oportunidades
vende papas, hace una cosa, hace esto, distribuime. Si vos ya estás en la 14, ¿por qué no me compras y distribuyes ese producto? Entonces ya uno no tiene una empresa de platanito y no ya va a tener una distribuidora. Y no es fácil enfocarse, o sea, desenfocarse es muy difícil. Y ahí es cuando tiene valor decir no, porque cuando decís no en varias cosas te estás enfocando. Entonces lo de las papas sí fue una cagada. Te iba a decir que le digas al emprendedor que de pronto se encontró en tu situación, ¿qué le dirías? Pero ya le has dicho muchas cosas, entonces no sé si quieres agregarle algo más a ese emprendedor que estuvo o que está en la situación que estuviste vos y que no sabe qué hacer. ¿Qué le dirías adicional a lo que ya has dicho? Pues nosotros hemos, a lo largo de todos esos 20 años, hemos como sacado frases que nos han caracterizado y hay una que tengo escrita aquí en la empresa y es, tus pasos deben ir a la capacidad de tus pies, no de tu mente, porque es que la mente vuela, o sea, uno es muy emocional, soñador, entonces si uno tiene bastante, digamos, si uno empieza una empresa con bastante capital y con los sueños, ese capital se te va muy rápido, porque vos quieres dar un paso más largo del que tus pies te permiten. Entonces, uno tiene que ir a la capacidad de los pies, no de la mente. Entonces, ahí es cuando la paciencia es muy importante. Estamos en un mundo donde tenemos mucha información, vemos empresas que en 2 o 3 años, mejor dicho, se disparan y uno quiere ser como esas empresas, pero uno se da cuenta que la mayoría de empresas tienen 50 años, 60 años, por lo menos en el sector en el que yo estoy. Paciencia. Uno ve Coca-Cola, Natuchip, 120 años, 150 años. Entonces ahí es cuando uno dice, 20 años que lleva Cope, ¿será mucho o será muy poco? Entonces el tiempo hay que convertirlo a favor de nosotros y tener paciencia en el crecimiento. Ese sería mi consejo. Bueno, David, qué placer, ¿cómo te sentiste? Bien, súper, sí. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación No, gracias a vos. y a todos, pues sin palabras, todo lo que nos ha hecho David y muchísimas gracias, papá. Bueno, no, gracias a ustedes por vernos. Ay, gracias, papá. Bien. Chévere.